Muy buenas noches a todos mis amigos y hermanos que están viendo este programa Sendas de Esperanza. Me es un placer volver a comunicarme con ustedes para llevarles una palabra de reflexión, una palabra que espero llegue a los corazones de todas las personas que nos están escuchando. Este programa de Sendas de Esperanza no es tan solamente para la gente cristiana o para que ya o con la gente que ya ha conocido el camino del Señor. Esta palabra es para todas las personas que deseen escuchar un mensaje de reflexión, de ánimo, de vida para seguir adelante. Yo espero que esta palabra que compartan esta noche pueda llenar la necesidad de todos mis hermanos y mis amigos que están viendo el programa. Quiero comentar que estamos en tiempo de Semana Mayor. Estamos ya acercándonos a la semana final de la vida de Jesucristo y queremos que todo mundo escuche el Evangelio, que todo mundo acepte la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo vino a este mundo para dar su vida por todos nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta noche quiero abordar precisamente la salvación de un hombre que estaba en Filipos, y dice la Escritura que este hombre llamado Silas se convirtió al Señor. La Biblia nos habla de que Pablo estaba dando su segundo viaje misionero por Macedonia, y llegó a muchas ciudades, y una de ellas fue precisamente a Filipos, donde no había ahí ninguna prédica, no había ninguna iglesia. Pablo fue como misionero para llevar el Evangelio y le acompañaba Silas con él. Y la Escritura nos dice que Pablo pasó algunos días en casa de Lidia, una mujer que había aceptado a Jesucristo en tiempos anteriores, que adoraba a Dios. Y dice la Escritura que ahí estuvo algunos días, pero uno de esos días salió de su casa para ir al tiempo de oración a la orilla del río. Y ahí comenzó a predicar. Pero antes dice que en el camino se encontró con una persona que comenzó en cierta forma a molestarlo, a increparlo según las costumbres, diciendo: este hombre alborota la ciudad, refiriéndose a Pablo. Se encontró allí precisamente una objeción, un estorbo al trabajo que iba a hacer. Y dice que comenzó a hablarles a ellos de una manera irrespetuosa, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el Evangelio del Señor. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación comenzó a molestar el trabajo y la misión de Pablo y de Silas, pero ellos no se asustaron, sino que al contrario, después de algún momento que esta mujer o esta muchacha no se callaba y seguía insultando a Pablo y a Silas, Pablo volteó y con toda la autoridad de Dios reprendió el espíritu de adivinación que había en ella, y aquella mujer quedó totalmente callada y no hubo más intervención ni estorbo en su ministerio. Con esto, el dueño de esta muchacha que hacía este trabajo dice que delató a Pablo y a Silas porque estaban alborotando a la ciudad. Estaban alborotando la ciudad por causa de la prédica del Evangelio. Y dice la Escritura que los metieron al calabozo, a la cárcel, porque estaban alborotando la ciudad con la prédica del Evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Pero mis hermanos, eso es algo importante. Pablo no estaba allí porque él quería. Pablo estaba allí porque Dios lo había enviado a predicar el Evangelio a toda Macedonia y a todos los países de Judea, a todas partes donde iba. En la parte de quizás de España comenzó a predicar el Evangelio también. Y dice la palabra del Señor que al verlo
al escuchar esta acusación, las autoridades mandaron apresar a Pablo y a Silas, y entonces los encarcelaron, no sin antes haberlos azotado de una manera fiera y sin límite. Todos golpeados, todos lastimados, porque habían sido acusados de estar alborotando a la ciudad. Ellos estaban en la cárcel, pero no comenzaron a llorar. Yo sé que estaban lastimados y adoloridos por los golpes que le habían dado quizás ahí la guardia, pero ellos no comenzaron a quejarse, ni tampoco a gritar desesperados, sino que dice la Escritura que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estaban encarcelados físicamente, pero no estaban encarcelados su alma, ni su voz, ni tampoco su corazón. Podían estar encarcelados de una forma material, quizás encadenados, porque estaban encadenados de los pies y de las manos, pero no estaban encadenados del corazón, y ellos tenían la paz de Dios en sus vidas. Ellos tenían también el gozo del Señor en sus corazones, y aunque físicamente los habían encadenado, ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios, himnos de salvación, de gozo, de alegría. Y no tan solamente eso, sino que oraban también. Oraban al Señor diciendo: Señor, que extiendas tu mano y que podamos cumplir con la misión que tú nos has encomendado de poder llevar el evangelio a toda criatura. Y dice la Escritura que mientras que ellos cantaban y oraban a Dios, sucedió algo milagroso y poderoso. Porque, hermanos míos, no tenemos por qué quedarnos derrotados o apachurrados, usando esa palabra, cuando venga la enfermedad o el sufrimiento o la pena. Pablo y Silas estaban atravesando momentos de persecución, de angustia, sufriendo los dolores de los azotes que les habían dado, pero eso no les quitó el gozo del Señor. Ellos sabían en quién habían creído y que estaban dispuestos a servirle. Porque, hermano, en medio del sufrimiento y de la aflicción que algunas veces viene a nuestra vida, no hay que olvidar que tenemos a un Dios poderoso que está listo para ayudarnos y levantarnos en la situación en que estamos. En medio del sufrimiento, de la enfermedad, en medio de la prueba, ahí está Dios para poder ayudarnos. No olvide, no se sienta acongojado, cántele a Dios, ore a su Padre Celestial, clame al Dios poderoso, porque, hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La alegría y el canto es lo que puede alejar nuestras pruebas y nuestras aflicciones. Está abatido, está acongojado, ore y clame al Señor. Está lleno de tristeza, abra su boca y comience a alabar el nombre del Señor con todo su corazón. Y yo estoy seguro que algo va a pasar en su vida y Dios le va a dar paz y tranquilidad. Pues Pablo y Silas estaban cantando en la cárcel, aunque estaban encarcelados, pero estaban cantándole al Señor. Y, hermanos, esas voces, esa alegría y esa oración trajo consecuencias y resultados muy positivos, porque dice que mientras estaban cantando y orando, de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel donde estaban presos se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un milagro tremendo, una intervención de nuestro Padre Celestial para ayudar a sus hijos que estaban encarcelados. Una intervención del Todopoderoso. Dice la Escritura que hubo un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, se movieron, a tal grado era que las puertas que estaban donde estaban encerrados Pablo y Silas se cayeron. Dice, las puertas de la cárcel comenzaron a abrirse y entonces Pablo y Silas quedaron totalmente libres. Y esto naturalmente causó impacto en el carcelero que estaba allí. Dice que al instante las puertas se abrieron y las cadenas que los tenían atados
fueron sueltas y comenzaron a glorificar nuevamente el nombre de Dios. Queridos hermanos, no hay como la alabanza y la adoración a Dios para que todas nuestras angustias y aflicciones se puedan destruir. Dios puede hacer cosas maravillosas aunque usted no lo crea. Dios puede hacer temblar la tierra si es necesario para demostrarle que Dios vive y que Dios le puede ayudar en el momento más difícil. Pablo y Silas salieron de la cárcel por la intervención de Dios. Y cuando ya estaban las puertas abiertas y las cadenas de todos los presos se soltaron, entonces el carcelero despertó y viendo que todo estaba abierto, dice que sacó la espada y se iba a quitar la vida, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le habló y dijo, le clamó a grande voz diciendo, no te haga ningún daño, pues todos estamos aquí. Nadie se ha movido. Hermanos míos, el carcelero tenía razón. Si él no se mataba quitándose la vida, sus autoridades lo iban a matar, porque eso era un castigo de muerte cuando dejaban de soltar o cuando dejaban en libertad a un preso sin la debida autorización. Pero Pablo intervino y antes de que el carcelero se clavara la espada en su cuerpo y se matara, le dijo, no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido, no tienes por qué afectarte. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ningún mal ha sucedido, pues todos estamos aquí. Y entonces el carcelero se humilló, yo me imagino que se hincó en tierra y clamó y dijo, ¿qué tengo que hacer? Él entonces, viendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y entonces digo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando esto sucedía, el carcelero reconoció que algo había en Pablo y en Silas diferente a todos los demás presos. A lo mejor todos los demás presos de las cárceles sí estaban ahí purgando alguna condena por alguna violación a la ley o habían hecho algo negativo, pero Pablo y Silas no habían hecho nada en contra de la sociedad ni ofendido tampoco a las autoridades. Ellos estaban en la cárcel porque fueron acusados de alborotar la nación, que eran mentiras. Y entonces Dios intervino para defenderlos y dejarlos libres. Y entonces cuando salieron, el carcelero se dio cuenta de que algo diferente había en Pablo y Silas, y que ellos eran hombres no vulgares como cualquiera, sino que eran hombres de Dios que tenían un mensaje. Entonces él, postrado en tierra, dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando ya vio el milagro, cuando ya vio el temblor, cuando ya vio la manifestación de Dios, el carcelero aceptó que eso nadie lo podía hacer más que Dios. Clamó y dijo, ¿qué debo de hacer? Guíenme, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Mis queridos hermanos, cuando alguien no quiere aceptar a Jesús en la forma normal y lógica, Dios algunas veces tiene que intervenir de una manera peligrosa o maravillosa para poder hacer algo en los corazones y quebrantarlos al grado de que reconozcan la necesidad de ser salvos. Queridos hermanos y amigos, no se canse de hablar de Jesucristo. Este carcelero se arrepintió ahí en la cárcel, aceptó a Jesucristo, le recibió como su Salvador y entonces él mismo lo llevó a su casa para darles de cenar. Pablo le dijo, Pablo y Silas le recalcaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amigo que me escuchas, estás encarcelado en tus problemas, estás encarcelado en tus deudas, en tus dificultades, encarcelado en tus enfermedades. No olvides, Dios puede hacer algo especial en tu vida. Clama a Él en esta noche. Ábrele tu corazón. Humíllate delante de Dios y dile, Dios, ¿qué tengo que hacer para que tú me toques? Lo único que tienes que hacer es abrir el corazón a Dios y decirle,
entra y pon tu mano en mi vida y resuelve mis necesidades. Y si tú lo haces de todo corazón, Dios puede cambiar el derrotero de tu vida. Oremos. Cierra tus ojos. Clama a Dios. Y en esta noche hago una oración por ti, para que Dios te toque. Si estás enfermo, si no has aceptado a Jesús como Salvador, estás atravesando un momento crítico, abre tu corazón. Y en esta noche oro para que Dios te toque y bendiga a tu familia y te bendiga a ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro, Señor, por toda la gente que está escuchando ese programa, y permite que tú les toques de una manera especial. Ahí el hijo, el padre o algún familiar que está escuchando un programa y que no ha tenido paz ni tranquilidad en su vida, que está pasando momentos de angustia, tócales, reprendo toda espíritu de angustia, de ansiedad, y declaro victoria en el nombre de Jesús. Alguno que está enfermo, Señor, tócalo en este momento y libéralo de toda enfermedad, porque tú tienes poder para hacerlo. Y permite que el que no te ha aceptado en esta noche abra su corazón y te acepte como Salvador personal. Gracias, Señor. Están en tus manos y declaramos victoria por medio de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Me alegra que usted nos haya escuchado, y no olvide, todos los sábados en esta misma red estaremos pasando nuestro programa Senda de Esperanza a las 10 de la noche. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Y no olvide que el Templo Salvador, que patrocina este programa, siempre estará orando por ustedes. Visítenos, ahí está la información. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado con ayuda de Dios. Dios los guarde.